Fantasía, un género dentro de la industria cinematográfica que ha sido sinónimo de darle libertades, rienda suelta, creatividad infinita en todo su esplendor, a quien sea que se encuentre sentado en la silla del director. Este género nos ha traído películas icónicas como El laberinto del fauno, El mago de Oz, Harry Potter, Alicia en el País de las Maravillas y por supuesto Beetlejuice, cinta que salió ni más ni menos que en el año 1988. Sin embargo, como dicen por ahí, hay tres cosas que principalmente nunca es tarde para cumplir: tus sueños, pagar las deudas y por supuesto una secuela de una película. Cosa que se puede hacer bien o mal, y yo por eso el día de hoy te vengo a hablar ni más ni menos que de Beetlejuice. It's showtime. Qué buena onda verte de nuevo por acá en una reseña opinión crítica más de este canal, en donde si bien vamos a hablar de una película de fantasía, el cual es un género digamos que la mayor parte de las veces está calladito, pero de repente nos da joyas como las que mencionamos en la parte del inicio de este video. Y esto ni más ni menos se debe a explosiones creativas que tienen las mentes de los directores, escritores y la magia que escriben en sus hojas de papel. ¿Y tú has experimentado algo que te haya dejado con la boca abierta en un mundo de fantasía dentro de un film? ¿Qué es aquello que más te ha dejado sorprendido de ver en una película? Pregunta para la caja de comentarios, como siempre decimos, y claro que sí. Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y respondiendo como siempre. Dirigida nuevamente por Tim Burton, conocido por ser la mente maestra detrás del terror y precisamente la combinación o conjunción con este y los elementos fantásticos. Un director de élite, el cual su trabajo anterior y más popular, y que también se encuentra trabajando en una secuela o temporada 2, lo recordamos bien, y fue Wednesday, con Jenna Ortega como la musa perfecta, a quien eligió junto a un cast con el que también ha trabajado para traerle la nostalgia a quienes pudieron ver esta primera entrega de Beetlejuice por allá hace más de 30 años y presentarles ese jugo de escarabajo exquisito a las nuevas generaciones también con una secuela que dice así: un fantasma es reclutado con la intención de volver a ayudar en el presente. Bueno, creo que no agarré la mejor hipnosis dentro del mercado de los resúmenes, pero bueno, que eso no te engañe, no te quiero spoilear. Beetlejuice 2 sigue el camino nuevamente de materializar y tangibilizar dos mundos distintos, el de los muertos y el de los vivos. Fiel a su estilo, Tim Burton realiza esta secuela con intenciones expansivas. Ojo, palabra clave, ya que tenemos de vuelta al espectacular Michael Keaton como el increíble superfantasma que más que ello en este film es descrito como demonio. Da igual, como le digan, la ironía, la comedia, los poderes sobrenaturales y la conjunción espectacular sobre diferentes conceptos sobre la pérdida en el presente y las almas en el otro mundo forman una sinergia que define muy bien a esta película en sus tres géneros principales. Sí, esta película es triple género: terror, fantasía, comedia. En Hollywood, últimamente el género de comedia es uno de los que más ha estado decayendo en los últimos años modernos. Tampoco te voy a asegurar que todo lo que verás aquí te va a causar gracia, porque hay momentos cringe que intentan no serlo. Sin embargo, esto no se opaca cuando está generalmente bien hecho y hecho mancuerna con los dos otros géneros. En esta ocasión, Beetlejuice continúa con su terror suave, el cual le da una clasificación B perfecta para disfrutar y tener el eslogan de entretenimiento asegurado. Y cuando nos vamos a describir la etapa de la fantasía y cuando llegas a ese punto en la película, sí que te tienes que agarrar bien los pantalones, o mínimo de tu asiento, porque con una montaña rusa de situaciones contextuales, no de emociones, de mundos, estados, efectos prácticos entrelazados con el CGI, poco CGI, nos forman una expansión única al mundo que ya conocíamos como inframundo u otro mundo. Y con una escena que prioriza los créditos, tampoco se esfuerza en explicarte qué demonios es lo que está pasando, sino que el guión está escrito de manera que esto vaya siendo una especie de resbaladilla infinita, sin fin, en donde sí,
cada vez vas más abajo y abajo y abajo y abajo. Pero no sin frenos, sino que con un ritmo adecuado en el que primero te presenta una historia familiar, la cual es carrileada principalmente por la familia gótica de Linda, Delia y Astrid, Winona, Catherine y Jenna, hija, madre y abuela, viéndolas de abajo hacia arriba en cuanto a ascendencia, que empiezan con una etapa de duelo como toda familia puede pasar por la pérdida de su esposo, padre, abuelo, viéndolo de arriba hacia abajo en cuanto a descendencia. Pero también a su vez en una historia que involucra a la creencia o no sobre fantasmas y eventos paranormales en los cuales evidentemente se siente el pasado presente del personaje de Lydia con Beetlejuice en el pasado. Y por ello decíamos lo del tobogán, porque poco a poco, a pesar de que hay lazos de evolución por los que tienen que pasar los personajes para desarrollarse en la primera hora de la película, los cuales se sienten un poco que no van en forma con el tono comediático y fantasioso, el cual la película recaería en su clímax, sí que aún así terminan siendo estas evoluciones bastante importantes para mostrar ese impacto que iban a tener al final. O sea que como que en un principio dices, o sea, a mí que me importa esta historia, a mí que me importa este desenvolvimiento, este amorío, si al final... No, al final sí se embonan las piezas. En la narrativa, me alegra saber bastante que esta película, la cual es normal pensar que puede estar plagada de efectos digitales, Tim Burton logra mantener la esencia primordialmente de la primera entrega, entregándonos precisamente unos personajes bien escritos, con roles realmente marcados, que están, sí, llenos de ironía, sarcasmo, y que está claro que pertenecen a un mundo diferente al nuestro. Esto cuando hablamos de los de abajo, y ya que tocamos a ellos, vámonos de uno por uno. Michael Keaton hace un trabajo espectacular, nuevamente como si no hubieran pasado esos más de 30 años del primer Beetlejuice, siendo efectivamente el personaje más gracioso y que más sorprende por la forma de interactuar con los demás, alguien que se siente en casa y que literalmente experimenta con los entornos, los cuales él es capaz de controlar. Eso sí, no me gustó mucho cómo resolvieron la parte del final con él. Mónica Bellucci, como una ex despechada, tiene una gran presentación. Sin embargo, apenas tiene diálogos y su participación se limita bastante solamente a perseguir un queso en una rueda giratoria. Hay un cameo bastante gracioso hablando del inframundo y, por supuesto, William Dafoe, que su personaje fue uno de los pocos que tampoco me terminó de convencer, ya que el humor que se manejaba con él no es tanto algo que moleste, sino que es más intrascendente. Y ahora sí, yéndonos al mundo de los vivos, hay una gran química entre las tres mujeres que pasan el duelo a su manera y tratan de encontrar una relación que las una más a ambas, aunque al principio se obstaculicen entre ellas mismas. Winona Ryder, que se ve espectacular, quien de hecho creo que junto a Beetlejuice son de los personajes que carrilean este film y que se mantienen impecables durante toda la cinta, interpretando a, obviamente, Lydia, la psíquica, quien tiene el don para saber cómo tratar con Beetlejuice, pero a su vez enfrenta este trauma del pasado, que luego se vuelve presente, pero que finalmente es lo que le ayuda a establecer más conexión con su hija, Jenna Ortega, quien sorprendentemente tiene más protagonismo del que se pensaba. Y seguro que sí, sus fans estarán bastante contentos con su actuación nuevamente, porque es literalmente su mero mole. Ahora, si bien como dije, en un principio se siente como una especie de freno cuando están en las historias que involucran al mundo de los vivos, toda la diversión y locura, de hecho el mismo personaje de Jenna Ortega lo dice, en un punto todo literalmente es súper random. Todo eso ocurre una vez que se cruza la puerta del otro mundo con nuestra realidad. O sea, después del Beetlejuice. It's showtime. Y eso es extraordinario, ya que el film se convierte en una especie de descripción gráfica con un buen presupuesto de lo que seguramente ocurre en la mente de Tim Burton. Una historia entre dos mundos que involucra matrimonio, exparejas, avaricia y el entendimiento de la realidad en un lienzo que tiene como común denominador como la primera entrega tiene lo visualmente artístico como su matiz principal. Eso, más el diseño de producción de las criaturas, los escenarios y lo vuelvo a repetir, lo divertidamente fantástico que es todo lo random que ocurre, son los pilares esenciales de esta secuela. Y es que al final podemos concluir que esa es la esencia de este ahora llamado demonio o fantasma que es Beetlejuice,
que con divertidas secuencias logra sacarte unas risas, sorpresas y lo más importante, como siempre decimos, que se debe hacer en una película cuando vas al cine: entretenerte. Si no, ¿para qué vas al cine? Y con bastantes escenas me queda clarísimo que si esta película hubiera sido un musical, como muchas secuelas a veces logran o tratan de hacer esta estrategia, también hubiera funcionado perfectamente. Más que nada porque la trama del film se presta a muchísima versatilidad, la cual, para finalizar, no es muy complicada, y por ello hay bastantes libertades en esta película. Es simplemente volver a retomar ese tema también cauterizó, no sé si eso está bien dicho o si siquiera existe en la primera entrega, sobre cómo también puede llegar de rápido y así de la nada, o lo fantástico que puede ser la muerte en otro mundo una vez que estás al otro lado. Es precisamente una especie de ramificación central que te lleva a una moraleja final que se refleja simplemente en las últimas escenas. Vive la vida que tú quieras vivir, sin estar tan pendiente de aquello que te come la cabeza. O si no, la pesadilla va a venir por ti. Con los vivos y muertos conviviendo de manera orgánica, la visión de Burton se pasea en un experimento fantástico que lanza destellos visuales impactantes y cuenta una historia entretenida para que el espectador pueda tomar las referencias de la primera, sintiéndose así a gusto con una secuela en donde no dejan de pasar cosas de forma desordenada. Una esencia un tanto extraña, pero eficaz. Sí, me puedo esperar, la verdad, opiniones divididas para esto, pero en general creo que cumple con lo que se necesita para que sea una secuela y cumple con lo que se necesita para ir a verla al cine. Además, otra más que se une a las películas que recientemente salen y prefieren utilizar mucho más los efectos prácticos que el CGI, y eso sí, se vio bastante bien. Así que bueno, por todo lo dicho, mi querido Beatle fan, yo por eso a Beetlejuice 2 le doy 3 estrellas como calificación personal, y es bastante random, pero también obviamente es entretenida. Plus, me deja un poquito la sensación de que podría haber, maybe, ¿tú crees que pueda haber Beetlejuice? I'm needed upstairs. Beetlejuice! What the f?